Bueno, muy bien. Buenos días aquí en la Ciudad de México, buenas tardes en España, buenas noches, madrugadas, feliz día de muertos aquí en México, feliz aniversario a los que nos estén viendo. Me da mucho gusto, me da mucho gusto estar con ustedes una vez más en este canal de Rodolfo Bello, facilitador de sueños. Y hoy estoy de verdad de manteles largos, de cuchillería de plata. Me siento muy honrado, muy contento. Vamos a conocer juntos la historia de una persona de verdad maravillosa, extraordinaria, diría yo. Vamos a conocer a Rubén Martín. Rubén Martín, yo tengo muy poco tiempo de conocerlo, he estado platicando con él un par de veces y me tiene realmente sorprendido. La historia de vida de Rubén Martín es muy interesante y va a servirnos a todos nosotros a entendernos un poco mejor y saber hacia dónde dirigir nuestro camino. Rubén, agradezco mucho este espacio que me das, agradezco muchísimo este momento de poderte entrevistar. Muchas gracias y un saludo hasta allá, hasta España. Rodolfo, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí contigo charlando porque me apetece mucho pues compartir, ¿no? La gente que te sigue, sobre todo la gente que tiene cierta edad y tiene a veces la duda de que no sabe dónde tiene que ir o lo que tiene que hacer en cuanto a sus estudios o cómo dirigir su vida. Creo que es un momento clave para todos nosotros y a mí me gustaría compartir contigo cuál ha sido mi punto de vista y cómo ayudo a veces a muchas personas en ese punto que nos pilla a veces en edad temprana y a veces en edad un poco más avanzada. Así que Es para mí es un honor correcto, estar ahí. es correcto, Rubén. Estábamos hablando de eso. Mi tema particular es el propósito de vida. El tuyo en este momento es el branding personal, el desarrollo de las personas, el desarrollo humano a través del branding personal. Y esos dos temas están concatenados, son muy importantes. Es decir, es como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Pues es lo mismo, es parte de lo mismo. Yo soy lo que represento, pero también soy lo que quiero ser, mi propósito en la vida. Y de eso vamos a platicar hoy, que va a estar maravilloso. Yo quiero comenzar un poquito que nos platiques de ti, Rubén. Tú eres pues de España. Platícame, por favor, dónde naciste, cómo fue tu infancia. Platícame así brevemente, dime algunas cosas importantes de tu vida. Si eres el más chico, si eres el de medio, si eres el mayor, si eres hijo único. Tengo entendido que eres de Bilbao, ¿verdad? Sí, yo aquí en la zona de Bilbao y sí soy el mayor de tres hermanos y bueno, de pequeño la verdad es que fíjate, hay una cosa que yo he descubierto con el tiempo y es el potencial oculto que todos tenemos. Yo cuando era pequeño siempre he sido una persona muy tímida, reservada, observadora, que luego en círculos pequeños llamaba mucho la atención pero que no hacía grandes exposiciones. Y claro, tú vas viendo tu vida pasar y no la entiendes hasta que luego la analizas ya cuando pasan los años, ¿no? Entonces yo de pequeño siempre he sido una persona, como te digo, como muy reservada, que prefiere primero saber cómo es su entorno y después interactuar, y eso me ha llevado incluso a beneficiarme a mí en cuanto al trabajo que yo realizo. Cuando yo veo a una persona, la observo, la miro, la entiendo, me adelanto a lo que puede pensar o lo que puede decir y luego le acompaño en un proceso para que descubra lo que yo he descubierto sin casi interactuar con esa persona, ¿no? Con algunas preguntas ya vas viendo por dónde va. Entonces, de pequeño he sido siempre así y luego sí que es verdad que lo vas entendiendo cuando ves tu entorno como es, ¿no? Si tus padres son muy autoritarios y te tienen un poco como en la reserva, en plan, la opinión de los mayores importa más que la de los pequeños, si tienes un familiar que no te escucha y tú piensas que lo que tienes que decir no tiene ningún valor, y cuando va pasando los años y empiezas a desarrollarte, ves que eso que tú creías que no tenías, lo tienes multiplicado por mucho, ¿no? Entonces, ese ha sido un poco mi caso y me considero una persona pues, que me gusta mucho descubrirme y saber los porqués de las cosas. Entonces, cuando lo analizas, lo entiendes y lo ves un poco en perspectiva, pues de repente hay unos aprendizajes nuestros personales muy potentes. Y todo empieza desde la infancia muchas veces. Oye, Rubén, y fíjate, tenemos algo en común. Yo también soy el mayor en mi casa y también somos tres. Y a veces hay un cierto como carga en las espaldas de que al ser el mayor tienes que poner el ejemplo, vas decidiendo, vas tomando, la vida va tomando rumbo. Entonces, por ejemplo, ¿dónde vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? Pues los hermanos menores se fijan, los papás le ponen más atención. Al ser el primero, pues obviamente ponían mucha atención en ti y después lo empiezan a poner en los demás. ¿Cómo decidiste tú
qué carrera estudiar, porque a veces eso es bien complicado, o sea, y tomamos una decisión muy jóvenes, 17, 18, 19 años. Aquí en México tenemos chicos, chavales que desde los 16 ya les están exigiendo y a veces toman una decisión a los 20 que no les gusta o que les gusta un pedazo, pero no todo, y no saben qué hacer. Yo he tenido la oportunidad de ver a muchos que están así como estancados, que se quieren mover, o que te dicen, ando entre medicina, ingeniería, contaduría y relaciones internacionales, o sea, un espectro gigantesco. ¿Cuál fue tu caso? ¿Qué decidiste estudiar? ¿Cómo fue esta parte de la carga personal? ¿Fue sencillo? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Fue complicado? Platícame un poco de eso, Rubén. Fue casual y es curioso, ¿no? Dices lo de que el hermano mayor un poco es el que guía a los demás. Sí que es cierto que al ser el mayor es como que inspiras o que estás ahí, pero yo fui el tercero en salir de mi casa con mis padres, con mi madre. O sea, primero salió mi hermano, que tiene 2 años menos que yo, después salió mi hermana, que tiene 9 años menos que yo. Yo creo recordar, no lo recuerdo muy bien, pero creo que salí de mi casa con unos 21 años, ¿vale? Yo empecé a trabajar o sea, yo trabajaba en la habitación compartida con mi hermano. Yo empecé a emprender muy pronto. Y, y bueno, fíjate que cuando empecé bueno, no lo hemos dicho, creo, yo soy experto en marca personal y quiero que se entienda esto para que veamos un poco hacia atrás cómo ha sido todo, ¿no? A mí siempre me han gustado dibujar. Me ha gustado, mi padre es pintor, pintaba cuadros y era como un hobby que tenía, entonces nos inculcó un poco los gustos por el dibujo y a mí yo dibujaba, nos apuntaba a clases de dibujo y cuando fui un poco ya mayor, que te hablo del 2000, cuando empecé a emprender fue en el 2004, para que te hagas la idea. Mucho Wow. antes, claro, llevo 17 años emprendiendo y cuando empecé a interesarme por esto fue porque ya tenía de mis padres este gusto inculcado, ¿no? Entre comillas, de verlo en casa y hacerlo y dibujar con él y tal. Mis hermanos hemos hecho siempre lo mismo y teníamos talento para hacerlo. Entonces, a mí siempre me ha gustado el dibujo y llevé el dibujo al cómic. A mí me gusta mucho el cómic japonés, cuando no estaba tan de moda, obviamente, fíjate cuántos años cuando yo era pequeño, y dibujaba muchísimo. Veía la televisión, le daba el pause, cuando lo grababa en una VHS, y hay gente que no sabe lo que es esto, lo paraba y dibujaba lo que veía en la pantalla. Entonces yo empecé por ahí, ¿no? Y de repente, en España, hace muchísimos años, cuando empezaron los primeros módems, que te estoy hablando, parece un abuelo, pero es que es así, empezó a llegar internet a las casas con los ordenadores personales y tal, pues dije, ostras, qué guay el mundo de los ordenadores. Entonces uní y dije, qué bien el tema del dibujo y los ordenadores. ¿Y qué se puede hacer con algo de esto? Y descubrí que había una cosa que se llama diseño gráfico. Entonces, a un amigo de mi hermano, trajo de clase un papelito que ponía clases de diseño gráfico en Bilbao en la Academia Anayana. Y yo dije, ostras, qué guay. Y en aquella época yo tengo que reconocer, de padres separados, había cierta inestabilidad en casa cuando se separaron y yo los últimos años de instituto no los hice bien. No me concentraba, vivía con mi padre temporadas, dormía con él, luego venía a casa, un poco de descontrol, ¿no? Y entonces no se me dieron bien los estudios y mi madre hizo un esfuerzo muy grande para pagarme unos estudios privados para no tener que trabajar con 19 años, ¿vale? Entonces, con 19 años dije, quiero hacer esto. Mi madre, y sin saber el esfuerzo que hizo, en ese momento me pagó los estudios, gastó mucho dinero para que yo hiciese unos estudios privados durante 2 años y medio. Diseño gráfico y multimedia se llamaba en aquella época. Y fue una pasada porque yo recuerdo, fíjate esto también, el propósito que tú dices, ¿no? Yo me sentía que estaba en la clase. O sea, mis compañeros en el recreo, vamos a decir, salían a fumar, a tomar un café, a hablar con los compañeros y para mí el recreo era seguir especializándome en Photoshop. Entonces, claro, cuando ellos salían a descansar, yo me quedaba. Cuando terminaba la clase intentaba alargar unos minutos más para seguir utilizando ese ordenador que no podía permitirme tener en casa. Entonces, todas las horas extra se transformaron en ser mejor profesional con la técnica de todo ese diseño gráfico. Me acuerdo un compañero que estaba en el mismo curso que yo decía, de mayo quiero ser como tú. Y yo pensaba, si estás en el mismo curso que yo. Entonces, claro, yo metía muchas más horas, hacía un ojo dibujado a mano, bueno, era espectacular, ¿no? Y yo sentía que era eso lo que quería hacer. Sin embargo, en el instituto no me sentía bien, pero con estos estudios privados y entendiendo el esfuerzo de mi familia, pues le di mucho más valor. Entonces, después de 2 años y medio, salí y enseguida encontré trabajo de diseño gráfico y bueno, la particularidad de esto fue que, para que veas un poco, ¿no? La rebeldía un poco de decir, no me gusta este sistema, me cambio y empecé a estudiar. Y cuando empecé a trabajar para una persona que, bueno, para mí no es un buen líder en cuanto a cómo llevar un equipo, resaltaban mucho los fallos que cometías, pero no te daba ningún premio en cuanto a lo bueno, ¿no? Era como,
el mérito se lo llevaba él de los clientes, pero el trabajo lo hacías tú. Y si sale algo mal, te acusaba con él. Entonces yo me sentía fatal. Y después de 2 años y medio dije, mira, me voy de esta empresa y voy a hacer lo que hago dentro de esta empresa, pero para mí, como emprendedor. O sea, en esa época, emprendedor es como algo rarísimo, pero yo dije, si tú lo has hecho, yo también lo puedo hacer. Y entonces esa rebeldía me llevó a dar el salto con muchos miedos e incertidumbre, pero lo hice. Entonces empecé a vender, empecé a hacer páginas web y fue el salto del diseño gráfico al diseño web, ¿no? Las páginas web con diseño gráfico un poco más bonitas. Y la verdad es que tuve muchísimo trabajo y ahí fue la historia larga que te podría contar de 17 años de emprendimiento, donde fui cambiando y evolucionando en todo esto, ¿no? De diseño gráfico a web, de ahí a marketing digital, de ahí a consultoría y en los últimos años experto en marca personal. Y voy a destacar algo que dices, o algunas cosas que dices que las considero muy importantes. Una tiene que ver con que le dabas mucho valor. Le dabas mucho valor a esas clases que estabas tomando, porque veías en casa que había un esfuerzo y tú estabas allí. Y a veces nosotros no valoramos lo que en este momento tenemos. El hecho de poder estar en una escuela o poder tomar algunas clases, hasta el mismo hecho de poder estar en un ordenador que no tengo en casa, pero ahí en la escuela sí lo tengo y le dabas mucho valor. La otra cosa es que te divertía lo que estabas haciendo, te gustaba, dices de manera magnífica, mi recreo era seguir en el Photoshop, era seguir tratando de hacer con detalles lo que mientras otros estaban ahí en el bar, tomándose un café, etcétera, yo estaba tratando de hacerlo mejor. Y eso tiene que ver con determinación, o ponerse una meta y cumplirla. Yo recuerdo ahorita muchos ejemplos de personas que daban, para mí es bien importante esta parte del extra. Cuando haces las cosas muy bien y un poquito más, estás dando el extra y eso te hace extraordinario. Y a lo mejor sin darte mucha cuenta, estabas haciendo eso, dando el extra. Pero otra cosa que tú también dices, que nos cuesta a veces trabajo decirnos a nosotros es, pues esto me gusta y quiero dedicarme a hacer esto, a pesar del que dirán, porque también siempre es sabido que, ¿cómo vas a vivir del dibujo? ¿Cómo vas a vivir de la pintura? O sea, necesitas un mecenas, esas cosas son hobby, esas cosas son pasatiempos. Vete a una carrera que valga la pena, sé ingeniero, sé abogado, sé doctor, eso no es profesional, a veces nos dicen eso, pero tú estabas fascinado, estabas encantado y querías vivir de eso. Entras a trabajar a un primer empleo, que también eso es bien importante, el primer empleo nos define mucho, porque el primer jefe, el primero, define lo que no queremos ser o como queremos ser, ¿verdad? O sea, y en tu caso fue, yo no quiero ser una persona como este señor, y tomas otra vez el riesgo en tus manos y dices, voy a emprender. Estamos hablando de una época en donde hoy es muy cool, es muy interesante, está de moda decir que eres emprendedor, pero hace 20 años era algo bien complicado, o sea, nadie quería ser emprendedor, costaba mucho trabajo, no había las facilidades, no había todo lo que hay ahora. Y tú decides emprender y empiezas primero haciendo páginas de internet, haciendo mercadotecnia digital. ¿Cómo fue esos inicios? ¿Empezaste en casa? ¿Te aliaste con un amigo? ¿Cómo empezaste con eso? ¿Y cómo te empezaron a llegar tus clientes? ¿Cómo le hacías, Rubén? Fíjate que yo empecé, antes de empezar por mi cuenta, empecé a hacer de comercial dentro de la empresa para captar clientes de páginas web. Era una época en la que todo el mundo, o sea, la gente desconocía que era una web, para que te hagas la idea. Imagínate el nicho de mercado que había allí luego para explotar, ¿no? Entonces, yo recuerdo mi primera salida comercial dentro de la empresa, en la que fui a un negocio, que era un restaurante, me recibieron con una sonrisa. Yo iba, me acuerdo que pues, con una ropa, con un maletín, con información y tal, con un portátil de Apple súper antiguo que tengo por ahí todavía, que me encanta. Y con una sonrisa le dije, oye, mira, quiero proponerte hacer un tema que es una página en internet para que la gente cuando busque tu negocio te encuentre. Pues directamente me insultó y me mandó fuera. O sea, no me acuerdo qué palabra, yo me quedé, dije, ostras, mi primera experiencia comercial fue así, ¿no? Entonces fue muy impactante para mí el primero, ¿no? Dije, si este es el primero, ¿cómo serán los otros? Entonces, por suerte fue el peor de todos los que tuve, a lo mejor transmití inseguridad, no recuerdo cómo fue mi interacción, pero fue ese el resultado, ¿no? Entonces, cuando yo tuve que emprender por mi cuenta, tuve que hacer lo mismo. Como tú bien dices, no es lo mismo ahora hacer un curso, buscar información en internet, leerte 300 libros, en esa época, que estamos hablando hace 17 años, el qué hago, ¿no? No tengo un mentor, no tengo una formación, no tengo a nadie de referencia más que lo que había visto ahí. Entonces, cuando te buscas tú las castañas por tu cuenta, por lo general fallas muchas veces.
¿vale? Entonces, claro, la historia bonita es mira dónde he llegado, que por cierto luego hablamos para que no se nos olvide del libro, ¿vale? Que he llegado a escribir un libro sobre marca personal y cuando tú vas haciendo muchas cosas vas probando y fallando, probando y fallando. Entonces, claro, lo bonito es la historia final, pero los inicios fueron que yo dejé mi trabajo, me puse a emprender, me salió muy mal, ¿vale? Porque me cobró la asesoría, no sé qué, no sé cuánto, y de repente dije, no tengo dinero. Y tuve que volver, porque no era mi primer trabajo. Yo ya había trabajado en empresa, en fábrica. Entonces tuve que volver a la fábrica para ahorrar dinero, para comprarme un ordenador de 2.000 euros, en aquella época que era un Mac, de los primeros Macs de estos de bolita blanca, un eMac, y con ese ordenador y con ese dinero que había ahorrado, volver a emprender. Y a partir de ahí empiezan a salir mejor las cosas. Entonces, sin información cometes muchos fallos que te puedes ahorrar. Por eso yo siempre digo que un buen mentor o una persona que ya ha estado en ese camino que tú quieres hacer es importante como apoyo. Entonces, así fue un poco el emprendimiento, desde la inconsciencia un poco, de decir voy a lanzarme a hacer esto, pero con la certidumbre de que siempre he sabido que las cosas iban a salir bien, a pesar de que en 17 años he hecho así, mira, imagínate, salir de la empresa, ¡pum! Y caer. Levantarme arriba del todo, un cliente me deja de pagar un importe que me daba todo el trabajo, ya pasados unos años, ¡pum! Y caer. Y cada vez que caes, en mi caso personal, es como si hubiese una colchoneta que me duplica el crecimiento el siguiente año. Wow. Literal. Cada vez que he tenido un crash, y he tenido 3 fuertes, el doble de crecimiento en la siguiente ocasión. O sea, es muy espectacular. Entonces, hay gente que en ese crash se queda abajo, se queda ahí y ni siquiera se recupera al punto en el que estaba. Yo siempre pienso que hay una oportunidad después de un gran cambio. Entonces, Okay. cuando te pasa algo fatal, hay que reponerse muy rápido, incluido la pandemia. Yo también, incluso la pandemia, me reinventé profesionalmente y muchas situaciones que dices, qué maravilla, cuando pasa algo bueno dices, qué maravilla, yo me froto las manos, te lo prometo, diciendo qué oportunidades buenas van a venir y me van a hacer todavía crecer un poquito más. Así que yo invito a la gente a que cuando haga algo y no le salga bien, si sabe que cree y piensa que ese es su camino, que siga continuando y que siga intentando lo que quería hacer en un principio. Has dicho algo que yo considero fundamental, el fracaso. A ver, el fracaso, ¿qué es el fracaso? Y mucha gente pensamos que cuando fracasas eres un fracasado, o sea, cuando caes ya fracasaste, te fue mal y te quedas estancado. Acá en Latinoamérica, en general, y voy a atreverme a decir algo, nos cuesta trabajo analizar el fracaso. Señalamos al que se equivocó, eres un fracasado, te equivocaste. En general en otros países, Estados Unidos o en Europa, fracasar es una oportunidad para reinventarse. Es decir, ok, me fue mal aquí, pero puedo ahora hacerlo de otra manera. Como tú has dicho una palabra, una imagen maravillosa, una colchoneta. O sea, cuando caes, es una manera de rebotar, de irte otra vez Sí. para arriba. Dicen que emprender es como aventarse al vacío y mientras estás cayendo vas construyendo un paracaídas o vas construyendo alas para volar. Entonces, fíjate, todos podemos equivocarnos. De hecho, es bueno equivocarse. Lo interesante es qué vas a hacer con esa equivocación. Salir adelante o quedarte de abajo. Tú has tenido 3 importantes y has salido adelante. Pero eso tiene que ver con actitud, Rubén. ¿De dónde sacabas esas energías, esa fuerza? ¿A quién veías o cómo le hacías? ¿Es simplemente pensar me va a ir mejor y ya? ¿O es hacer ajustes, volver a salir adelante? Tú empezaste con las páginas. Ok, nadie sabe de páginas y empiezas con una, con otra, empiezas a tener cada vez más clientes. Pero luego los clientes necesitan más cosas porque quieren que la página tenga un motor o necesitan los clientes alguna cosa más y tú empiezas a darte cuenta que hay un nicho, que hay un mercado, que puedes ayudarles incluso con consultoría, con temas que tengan que ver con imagen y que tengan que ver con comercial y empiezas a hacer, además de, digamos, diseñador de páginas, empiezas a ser consultor, ¿es correcto? Sí, de hecho, el mercado me llevó a reinventarme porque hubo un boom muy grande en el que nadie hacía páginas web y pasado un tiempo, porque estuve varios años haciendo páginas web, bastantes años, de repente tu vecino te hace la página web gratis o tu primo sabía hacer de un cursito de páginas web. Pasamos de no saber nada a todo el mundo lo podía hacer. Que alguien te haga algo no quiere decir que lo esté haciendo bien, pero lo hacían, ¿no? Entonces, por eso di el salto a marketing digital, que te confieso que en ese momento no era lo que más me apasionaba, me gustaba más el diseño, la creatividad, el plasmar una idea. Pero bueno, cogí conocimientos y toda la gente que iba a hacer una página web te contaba su vida empresarial. Entonces, claro,
Yo estaba haciendo un máster de cómo funcionan las empresas por dentro porque me lo contaban para yo poder transmitirlo a través de una página. Entonces hice un curso de Design Thinking. Bueno, aquí pasa una cosa importante. En una de estas caídas no hubo una colchoneta, ¿vale? No hubo. Yo tuve que construir la colchoneta para subir. Estuve 2 años para mí de desaprovechamiento de emprendimiento. Es decir, yo tuve un crash con un cliente que me dejó de pagar un importe, me daba dinero y me daba trabajo para todo el año completo y de repente, con la crisis, creo que fue del 2013, creo recordar, se paralizaron los patrocinios y me dijo, no te podemos dar más trabajo. Vamos a contratar externamente cada proyecto puntual. Entonces, a mí me pilló en un mal momento y hice crash. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué? ¿Por qué hice crash? Porque me vi obsoleto. Me quedé muy cómodo haciendo el tipo de página de programación que yo sabía en ese momento durante mucho tiempo. Cuando de repente empezaron a utilizarse páginas web con gestores de contenido que yo no controlaba y hacer otro tipo de programación que yo no sabía. Entonces me vi obsoleto profesionalmente, obsoleto a nivel de conocimiento y a nivel personal o emocional también hice como crash, ¿no? Entonces me quedé como estancado, aislado y solo se me ocurrió formarme. Entonces en esa parte de formación empecé a descubrir, me encantan los libros, me empecé a comprar libros de desarrollo personal. Y en una de estas, un amigo mío bueno, éramos competencia, de repente pues, empezamos a ayudarnos entre nosotros, competencia porque estamos en el mismo sector, ¿no? Yo venía con la idea de que la competencia es mala por el tipo de jefe que tenía antes y este chico le conocí y solo me decía, te paso un cliente, hablamos, o sea, fue compartir y crecer juntos y me invitó a un evento de desarrollo personal y cambió mi vida. Fue como que me descubrí ahí y dije, ostras, ahora sé lo que quiero, ahora sé lo que me limita, ahora sé por qué estoy así en este momento, ahora sé la proyección que quiero tener y desde esa inseguridad que tenía empecé a crecer por dentro, no como profesional, sino como persona. Entonces dije, wow, esto es una pasada. Entonces, durante esos años, empecé a consumir más libros, a ver más eventos. Dentro de ese evento conseguí hacerle la página web a la persona que hacía ese evento, que es una persona muy conocida, y empecé a entender que es una marca personal, trabajando con él, no porque tuviese una estrategia de marca personal, sino porque hacíamos una estrategia de venta de libros sin tener en cuenta que el libro es el producto principal. Lo importante era la persona que lo había escrito. Entonces, a través de la proyección de esa persona, la gente confiaba en él y iba a los eventos, compraba libros, hacía cursos con él, etc. En una época en la que no hay tanta gente como ahora haciendo esto. Entonces, yo descubrí durante 1 año y medio cómo potenciar la marca de una persona. Y después de ese recorrido, de estar con un mentor muy famoso que tenía unos contenidos muy interesantes y ver la cara A y la cara B de un mentor, ¿no? De ese tipo, que ves el personaje y ves a la persona, que a veces no hay coherencia en esos dos, aprendí mucho, crecí mucho y me desarrollé en ese sentido, ¿no? Entonces descubrí qué era la marca personal y empecé a trabajar aquí en España ya crecido en ese sentido, personalmente en ese sentido, empecé a apuntarme a más cursos, a más formaciones y tal, y acabé trabajando en España para conferenciantes y escritores muy famosos y muy reconocidos, gente que sale en televisión, que hace conferencias y cobra $5.000 por una conferencia de una hora en un banco o en una empresa un poco interesante y representarles incluso en cuanto a la negociación de ese dinero para cuánto le pagaban, o sea, espectacular. Entonces yo me sentí muy agradecido por eso y empecé como a empezar la casa por el tejado. Empecé a trabajar con la gente más grande, me relacioné con esa gente tan grande, crecí con ellos y me di cuenta de que, volvemos al punto del inicio, ¿no? Lo que ellos tienen lo tenía yo desde pequeño, pero lo tenía oculto. Entonces, eso de no me escuchan en casa, no me valoran en casa, no quiere decir que yo no valga, quiere decir que la persona que estaba valorando este activo que era yo, no le estaba dando el valor que realmente tenía. Entonces, ¿por qué yo llegué a estar con estas personas? Porque me veían como un similar. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, una persona me dijo, mira, la diferencia entre tú y el cliente que tienes ahora mismo es que él tiene un libro y tú no. No quiere decir no quiere decir que él no tenga valor, dijo, es que la diferencia entre tú y él es que tú no tienes un libro. Entonces, en ese momento dije, ¿y de qué puedo escribir? Puedo escribir de marca personal porque es lo que sé, de lo que más estoy desarrollando, y creé un libro que es El poder de tu marca personal, y en este libro, de alguna manera, es como un pequeñísimo resumen de todos los años que te he contado antes. Esto nunca lo he contado así, Rodolfo. Aquí está la parte de desarrollo personal que a mí me ayudó en gran parte, o una parte de todo esto, una parte de design thinking, de modelos de negocio y de emprendimiento, y una parte de exposición. Entonces, todo lo que yo he aprendido en todo este recorrido vital, que a mí me ha hecho crecer personalmente, de alguna manera, en ese momento, porque obviamente he tenido muchos más aprendizajes y crecimiento, llevo ya creo que 5 años con el tema de la marca personal, lo plasmé aquí. Y este es mi primer libro. Lleva ya, dentro de un mes, cumple 2 años, en noviembre,
y estoy orgulloso de haber creado un producto como este y de haber recorrido todo esto. Te he contado como un pequeño resumen de toda la historia completa, pero entonces es cuando tiene ese sentido, ¿no? Es decir, todos tenemos un potencial, todos tenemos algo bueno que hacer y hay veces que por no tener o no encontrar el camino o no encontrar las personas adecuadas, no nos damos ese valor. Entonces, cuando tú te descubres y ves dónde eres bueno, dónde te potencias y dónde puedes destacar de alguna manera, dónde está tu superpoder y el talento que tienes, y sabes a quién se lo puedes ofrecer, entonces ahí está tu oportunidad. Y es lo que yo trabajo con la marca personal. A mí me conmueve positivamente de escucharte. Tú dices, hubo un día que no tuve esa colchoneta, o sea, pero esa colchoneta es ese resorte para volver a tener esas ventas. Pero si te das cuenta, fue otro tipo de colchoneta, porque te rebotó a capacitarte, a meterte dentro de tu mismo self, dentro de tu personalidad y entenderte. Descubriste que la competencia también es colaboración, descubriste que tú tienes mucho potencial y entraste con esta persona a tomar un curso. Déjenme decirles que esa persona yo la conocí también por otras cosas, empecé a tomar sus cursos sin conocerlo a él. Entonces, cuando conozco a Rubén, le digo, ¿conoces a esta persona? Pues sí, es la misma. Y digo, y me dice Rubén, yo le trabajé su marca personal. Digo, wow, o sea, estoy conociendo a la persona del tejado, porque efectivamente, cuando nos sentimos muy, muy, pero muy mal porque nos faltó todo, algo que tenemos que hacer es ir hacia adentro y volver a encontrar qué de lo que tenemos es lo que hace que brillemos. Es lo que, de hecho, para mí, a mí una palabra muy importante, Rubén, es inspiración. La palabra inspiración. Las personas inspiran a otras, pero no puedes inspirar a una si no tienes el fuego por dentro. Y para mí esa es la definición de inspiración. Inspirar es in dentro, hay fuego, con el fuego por dentro. Entonces, hago esa analogía, que tú en ese momento fuiste, encendiste tu corazón, te inspiraste, conociste a esta persona que inspiraba a otras y de repente dijiste, wow, aquí hay algo que yo me fui entrenando todo este tiempo para ayudar a otras personas. Haces el libro de marca personal, que la verdad es algo muy importante, muy valioso para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, digamos que somos por sí mismo un producto y un servicio para los demás. Ayudamos, apoyamos a los demás, pero a veces no nos sabemos promover. No sabemos exactamente cómo promovernos. Entonces, tú haces el libro y empiezas a relacionarte con grandes escritores, con gente muy interesante, la empiezas a apoyar y empiezas a tener ahorita un desarrollo de verdad muy importante. O sea, yo sé, Rubén, que pues prácticamente no tienes tiempo, te la pasas dando coaching, mentoría, dando conferencias y andas pues por toda Europa, por toda España, haciendo cosas. Pronto vendrás a México, yo sé que pronto vendrás a México también a estar promoviendo esto que estás haciendo. Ahora que ves todo esto en retrospectiva, imagínate que regresáramos en el tiempo, Rubén, a ese chico que se quedaba en las horas del recreo, del cole, en ese ordenador, tratando de hacer un poco más de Photoshop, porque le gustaba eso, porque le gusta dibujar. Yo creo que tú pintas a las personas, dibujas a las personas, le das brillo a las personas. Si pudiera regresar en el tiempo y ver a ese Rubén que está ahí, todos afuera y él ahí en la computadora, en el ordenador haciendo algo, y pudieras darle un consejo, con todo lo que has aprendido todo este tiempo, ¿qué consejo le darías, Rubén? ¿Qué le dirías al Rubén de los 19 años, 18, 20, pues de alguna manera para que siguiera esforzándose por lo que has ido aprendiendo en este tiempo de altibajos y de montaña rusa en tu vida? Fíjate, yo estaba pensando que le diría, tengo una frase que es la primera que me ha salido, pero me pensaría si decírsela o no. O sea, sí es una frase motivadora, pero no desvelaría ninguna parte del camino. Porque al final, de alguna manera, es como todo, ¿no? Si alguien nos dice algo y nos desvela un poco lo que va a pasar o tal, tú no te desarrollas igual. Entonces, somos lo que somos y si estamos orgullosos de ellos, pues con más motivo para que tengamos que hacer ese camino. Entonces, yo le diría simplemente que viva ese camino,
pero le diría una frase para que se lleve, que sería sigue confiando en ti. ¿Vale? Porque es para mí personalmente tiene mucho poder esa frase, sigue confiando en ti, porque cuando las personas no te lo demuestran, no quiere decir que tú no valgas, es lo que decíamos antes. De hecho, hay un cuento de algún libro que he leído por ahí que decía que un maestro le dio a su discípulo un anillo de oro y le dijo que tenía que volver como mínimo con una moneda de oro, ¿vale? Era un anillo normal y corriente y dice, tienes que venir con una moneda de oro. Entonces fue intentando vender en el mercado ese anillo a un montón de gente que manejaba vasijas, que manejaba telas, que manejaba otro tipo de materiales y nadie pagaba una sola moneda de oro por él. Entonces le dijo, oye maestro, lo siento mucho, pero llevo todo el día con este anillo y nadie le ha dado más de una moneda, nadie me ha querido dar el dinero que me has pedido. Entonces le dijo, coge el mismo anillo y ahora vete a este joyero experto que tienes aquí y pídele el dinero que te quiera dar por él. Cogió el anillo, lo valoró, lo analizó y le dio más de 100 monedas de oro por él. Y le preguntó al maestro que por qué le había dado eso. Le dijo que había intentado dar algo a personas que no tenían expertise en eso y que no sabían valorar lo que tienen en sus manos. Cuando fue un profesional, entonces le dieron el valor. Yo creo que muchas veces en la vida personal y profesional nos pasa que nos relacionamos con personas que nos bajan el nivel. Son personas, de hecho es una frase muy común, que es somos la media de las 5 personas que tenemos alrededor y crecemos acorde a ellas. Y yo estoy con gente que se está quejando, que no sabe ver lo positivo de las cosas, que no tiene espíritu de lucha, que no se hace responsable de lo que le pasa en la vida. Yo voy a ser uno más de ellos. Sin embargo, cuando cambias de zona, y eso es una de las cosas que yo hice cuando me construí mi propio trampolín, en ese que no estaba, que me construí y salté hacia arriba, una de las cosas que hice fue cambiar la gente que me rodeaba y creer en mí mismo. Es decir, que tú pienses que esto no vale, no quiere decir que no valga. Y si yo confío en mí, si yo confío en esto y yo sé que es bueno y sé que estoy haciendo el bien para otras personas, ¿por qué no voy a seguir confiando en ello? Entonces, creo que muchas veces hay mucho potencial en las familias, en las relaciones y en el emprendimiento, pero no damos con personas que sepan encontrar eso que tenemos. Y yo una de las cosas que trabajo en el libro y que yo me he descubierto, en eso que te decía de pequeño de el ser tímido, el observar, yo tengo una capacidad de análisis brutal y la gente que me conoce lo sabe. Yo con muy pocas palabras sé conocer a la persona que tengo delante y sé encontrar el origen de lo que le está pasando para bien y para mal. Entonces yo veo el talento y veo lo bueno en las personas y eso me hace saber desde dónde trabajar para hacer crecer. Entonces eso es una cosa que yo he vivido en primera persona y soy capaz de detectar en otros y ese es mi superpoder. Cada uno yo invito a que descubra cuál es el suyo y ese es el camino que tiene que tomar pues, para emprender o para hacer algo con su vida, porque si quiere hacer algo que ya sepa hacer bien, empieza un poco por ahí, por el talento que tiene y por lo que sabe hacer bien en el emprendimiento y en su vida personal. Y tú mismo lo dijiste en esta entrevista, desde que estabas muy joven, observabas a las personas y te entrenaste con eso, primero con tus amigos del colegio, pero después te entrenaste con empresarios, te entrenaste muy fuerte con empresarios y ahora te entrenas con las personas que son muy famosas y que son muy conocidas, pero que no dejan de ser personas que tienen un superpoder. Encontrarle el superpoder a cada quien, ese es tu superpoder. Tu superpoder es acompañarlos en el proceso de encontrar su superpoder. No es algo sencillo. Cuando encuentro mi superpoder y sé que me apasiona en la vida, es más fácil definir mi propósito. Pero ahora, ¿cómo muestro ese propósito? ¿Cómo le digo a la gente, este es mi superpoder y esto soy yo y esto yo valoro? Y eso tiene que ver con la marca personal, con lo que le llaman branding personal, con lo que es, dile a las personas cuál es tu superpoder y cómo puedes transformarlos. Y tratar de que sea muy sencillo no es algo fácil, o sea, valga la redundancia lo que estoy diciendo, porque a veces elaboramos y decimos así frases muy largas de yo me dedico a él. A ver, dilo rápidamente. ¿Cuál es tu superpoder? Eso es complicado. Rubén, yo la verdad te estoy conociendo, estoy muy impactado, la verdad. Es una historia de vida muy rápida, pero muy interesante, muy interesante, que tiene mucho que ver con el autoestima y el otroestima, el poder creer en mí y creer en los demás. Eres una persona que a lo largo del camino has creído en ti y ahora crees en los demás. Entonces, tienes una autoestima muy fuerte y una otroestima por los demás muy fuerte y estás haciendo que salgan adelante. Yo te agradezco mucho este espacio, de verdad, pero muchas gracias. Yo sé que estás complicado en cuanto a agenda, etcétera. Yo
tuve la oportunidad de vivir en Bilbao, es un lugar espectacular, es maravilloso. No sé si sigas viviendo ahí en Bilbao, pero bueno, a mí me encanta esa zona, la zona norte de España. Además se come riquísimo, delicioso. Y entonces, pues te mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta España. Acá tienes un amigo. Vamos a hacer, pues que ahora que vengas a México, mucha gente conozca tu libro, Sí. mucha gente pueda de alguna manera acercarse a ti. Si queremos buscarte y queremos a lo mejor tener una asesoría, ver algún video tuyo, etcétera, ¿cuáles son tus redes? ¿Cómo te buscamos? Rubén Martín. Sí, tengo una página web que es rubenmartinr.com y desde allí pues tienen información. Tengo un podcast, tengo un canal de YouTube, tengo un perfil de Instagram que es donde más cosas hacemos y ahora justo en esta reinvención de la etapa nueva vamos a empezar voy a sacar un segundo y un tercer libro durante el año. Ahora, antes de terminar el año tenemos el segundo libro que habla sobre cómo generar magnetismo con los demás y el tercer libro que saldrá en julio el año que viene, que también estamos terminando ahora, que habla sobre cómo reinventar tu profesión a través de escribir un libro, como he hecho yo con el mío, después de estos 2 años de experiencia. Y todo eso aparecerá desde mi página web y pueden conectar ahí con las redes. Y lo que te decía de estrategia, a nivel de contenidos, pues lo vamos a cambiar entero. Digamos que hemos hecho pues un tipo de contenido como más enfocado a lo genérico y ahora vamos a ir punto por punto, entendiendo muy bien desde mi punto personal de vista, que también es contrastable con otros, qué es marca personal, cómo puede ayudarte a ti a reinventarte profesionalmente, desde dónde la trabajo yo, porque yo creo que el concepto de branding es como el envoltorio y yo lo trabajo desde el ser, es decir, yo me trabajo a mí como persona, entiendo cómo exponerme para llegar mejor a otras personas, creo un producto o un servicio para ponerlo al servicio de otras personas y ellos me van a decir si es válido o no, validamos ese producto, entonces emprendo. Y una vez que emprendo y estoy en el mercado, envuelvo todo lo que acabo de decir. Entonces, claro, es distinto decir que eres muy bueno, sacarte 4 fotos y que todo parezca maravilloso si luego no estás a la altura de lo que quieres hacer, ¿no? Y has dicho tú una palabra mágica que para mí es muy importante, es la autoestima. Si tú tienes una autoestima baja o no te relacionas bien contigo mismo, seguramente cuando vas a cobrar un servicio vas a pensar que no eres merecedor. Cuando vas a hablar de lo que haces no vas a creer en ti y vas a proyectar inseguridad, etcétera. Entonces, por eso para mí es importante unir desarrollo profesional, que sería la segunda parte, con la primera, que es desarrollo personal. Si no te desarrollas como persona, muy difícilmente puedes tener un negocio como el que tú quieres tener. Y es un poco el ejemplo de todo lo que te he contado. O sea, yo lo que aparece en el libro y todo lo que te cuento, Rodolfo, yo estoy tranquilo porque está basado en lo que yo he vivido. Puede que le funcione a otras personas o puede que no, pero esta es la vivencia personal y sé que funciona. No es algo que crees un modelo, porque hay gente que emprende en base a lo que ha leído en otros libros, lo que le han dicho otras personas, un vídeo que ha visto en YouTube, y entonces dice, bueno, mi servicio es este. Y luego dices, ¿tú lo has experimentado en ti primero? ¿Realmente Claro. crees que funciona? ¿Tienes tus propias conclusiones o estás diciendo literalmente lo que has aprendido, ¿no? Entonces, para mí, toda la historia que te he contado es justamente lo que tiene el primer libro, el segundo y el tercero, la experiencia personal de mi vivencia en cuanto a ciertas partes de emprendimiento y desarrollo personal, que son muy importantes. Así que para mí también ha sido un placer, ojalá que pueda verte pronto en México. La idea Claro. es hacerlo durante el 2000, antes de verano del año que viene, ojalá que podamos hacer el primer viaje allí. Y lo que sí se va a hacer es que vamos a hacer también en enero-febrero entrevistas en canales donde nos dejen hablar del libro, pues para que la gente lo conozca. Y México, por suerte, es uno de los países que tiene bastante acogida con lo que nosotros lanzamos de marca personal y será un placer que más personas lo conozcan. Vas a ser bienvenido desde febrero Gracias. hasta el verano y todo el año, todo el próximo año. Este año ya está a punto de terminar, estamos cerrando muy bien. Me recordaste algo, Rubén, el Ikigai, que es una filosofía japonesa que a mí me gusta mucho. Son 2 palabras que en conjunto significan aquello por lo que darías la vida. Y me recordaste esto de, yo daría la vida por, y yo le pregunto mucho a los jóvenes, ¿tú por qué darías la vida? ¿Qué es aquello por lo que darías la vida? Y yo lo que noto en ti, lo que veo en ti, es que tú has vivido una vida muy fuerte, profunda en tu historia personal, de conocerte, reconocerte y apoyar el proceso de empresas y ahora de personas. Y darías la vida por seguir apoyando el proceso de esas personas, pero desde lo más profundo, no desde el oropel, no darles un envoltorio bonito para que se vean bien y entonces vendan sus primeros, vamos a decir, contratos y ya.
No, para que se vendan, para que vendan lo que son, para que vendan la profundidad de seres humanos que son. Y eso tiene que ver mucho con conocerlos muy bien, que ese es tu superpoder. Entonces me da mucho gusto de alguna manera descubrir eso y te felicito porque no todos los días se conoce gente como tú con esta pasión y además con este análisis tan interesante. Muchas felicidades, Rubén. Te esperamos pronto por acá. Vamos a terminar esta transmisión. Muchas, pero muchas gracias, Rubén. Nos estamos viendo. Gracias a todos. Gracias a ti por la invitación, por este ratito y gracias a todos los que han llegado a esta parte del vídeo y bueno, estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias.